Hola, buenos días, una semana más y bienvenidos a nuestro podcast sobre finanzas. Hoy tenemos con nosotros a José Ignacio del Castillo, director del Máster en Value Investing de OMMA, que viene a hablarnos sobre oil and gas y el sector de energía y petróleo en particular. Bueno, José Ignacio, primero de todo, muchísimas gracias por venir. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Y nada, bueno, sobre petróleo vamos a hablar en particular también de algunas empresas, ¿no? Que sé que tienes estudiadas. Ujú. Y luego también un poco de, bueno, de cómo piensas tú que podría ser la evolución del petróleo en estos años o cómo se va a estar manteniendo. Bueno, lo primero de todo, cuéntanos, ¿cómo te surge la idea de a ti, que eres una persona más de value investing, de centrarte más en este sector que en otro? Lo que es el conocimiento del petróleo realmente siempre me ha interesado porque al final es una commodity que influye en muchísimas otras, digamos como coste en muchísimas compañías y luego pues también como producto de todo un sector, ¿no? Entonces, bueno, la energía siempre me ha llamado la atención, pero la profundización sobre todo se produjo a raíz del colapso en el precio de hace 2 años. Sí, Que, bueno, el petróleo cae prácticamente del entorno de $90 a... a 30 Yo cuando lo, dólares más o menos, sí, sí, yo cuando lo empiezo a mirar estaba en 40 y algo, pero llega a 28, 27 el sí, mínimo y con las compañías pues cayendo 80-90%, entonces parecía un sector interesante para pescar y entonces especialmente yo me centré mucho en el shale en Estados Unidos porque me parecían como las compañías recuperables, más expuestas, sobre todo sí, más expuestas al valor, ¿no? Porque en muchos otros países las empresas están nacionalizadas, entonces, bueno, son conglomerados gigantescos, pero aquí son como pure plays, es decir, tienen reservas y las tienen que explotar más o menos adecuadamente y el valor de la commodity es fundamental, ¿no? sí. Entonces, claro, tú pensaste y dijiste, bueno, si, por ejemplo, el coste de extracción de una empresa de shale es 40 dólares el petróleo, si yo compro estando a 30 dólares el petróleo, estoy comprando una empresa que, digamos, si permaneciera así, quebraría, pero espera a que Exacto, suba. O sea, realmente haces exacto. lo que, bueno, lo que en inversiones alternativas llamamos a veces, que comparamos casi todo con inversión en opciones, equivaldría casi prácticamente a comprar una opción call fuera del E- dinero sobre el Exactamente, petróleo. exactamente, pero tienes la ventaja de que tienes un tiempo a lo mejor mayor que el de la opción. Sí. eh, bueno, ahí tienes un poco que examinar el Y, tema de la deuda, si el flujo con el que ya están sacando, porque claro, una cosa es cubrir los costes a 40 y otra cosa es lo que ya tienes perforado, que te cuesta sacarlo a 9. claro. Entonces, bueno, aunque la inversión se pierde, pero tú ya entras pues a 20 céntimos el dólar de valor en libros o menos, entonces, bueno, pues era un poco mirar todas esas cosas, claro. Sí. Y bueno, ¿tú eres de los que siempre invertiría a través de una compañía? ¿Nunca te has planteado hacerlo de forma directa comprando futuros o comprando un ETF del petróleo? Bueno, esa también es una opción. Eh, o sea, no diría que siempre, no, porque evidentemente si tú crees y estás muy seguro del tema de la commodity, la compañía lo que hace es meter ruido. Sí, Entonces puedes tener, pues, yo que sé, la compañía puede tener un accidente, puede tener una huelga, puede tener un problema regulatorio claro. y perjudicarte a ti. Pero también es verdad que al final cuando tú compras una compañía, lo que tú estás comprando es reservas del petróleo En el eh, subsuelo. en el subsuelo y entonces la habilidad que tengan para extraerlas a un coste interesante, operar bien y además si te la venden con mucho descuento, pues también te puede interesar. Pues es casi como si compras unos pisos ya hechos o unos pisos sobre plano, pues bueno, es más complicado, pero a lo mejor la oportunidad es mayor, no lo sé. Entonces sí, o sea, caben las dos opciones, por supuesto. Sí. Bueno, y entonces, para alguien que quiera, por ejemplo, bueno, diga, bueno, me gusta el petróleo, se ha puesto barato, ¿qué diferencia hay a analizar? Porque, claro, analizar una empresa de shale
entiendo que no es como, por ejemplo, analizar una Barón de Ley, que es una empresa, bueno, muy sencilla, que tiene poco crecimiento, que tiene su dividendo, tal. Claro, esas son empresas que si tú la analizas no puedes tener, por ejemplo, en cuenta a lo mejor los flujos de caja de hace un año, porque hace un año el petróleo cotizaba a 90 y ahora cotiza a 40. Entonces, eso, analizarlo de forma fundamental, y tú que eres experto en esto, ¿cómo se hace? O sea, Sí, al final analizar una IP, una exporter and producer, realmente te fijas en los activos más que en los flujos corrientes, porque, como ya he dicho, se parecen en cierta modo a una inmobiliaria sí, o a una minera, ¿no? Entonces, hay cosas que están ya en producción, hay cosas que están programadas con un planning de CAPEX, de decir esto lo vamos a ir desarrollando. Entonces, tienes que tener muy claro qué es lo que tienen y al final le valoras por activos. Entonces, lo mejor es irte a auditorías de todas las reservas probadas y probables que tengan, hacerte una estimación de en cuántos años van a extraer eso. sí. Tienes que ir año a año diciendo, van a gastarse tanto año en hacer perforaciones, en hacer pues todas las infraestructuras necesarias para el gathering, para limpiarlo, para transportarlo. Eso como gasto, y como ingreso los barriles que vayan a ir recuperando año a año, los ya existentes más los que pongan en producción, hacer una estimación de que más o menos cada pozo va a tener una vida útil de 10-12 años. Y al final el cuadro lo tienes que juntar, que todas las reservas las acaban sacando en el periodo determinado, y hacerte unos precios unos precios probables de venta, que normalmente se suele operar. Te haces como varios escenarios. Pues sí. Uno es el actual subiendo la inflación todos los años. Otro es haciendo una estimación de, por ejemplo, cuánto estima la Agencia Internacional de Energía que se va a consumir de petróleo de aquí a 5, 10, 15, 20 años, y más o menos ver el coste marginal del productor que igualaría ese total de consumo para darle un precio final. Y luego te haces como escenarios buenos, malos, regulares, y entonces, bueno, más o menos te salen valoraciones. O sea, todos esos flujos te los traes o los multiplicas por 10, que es lo que se suele hacer en la industria. Sí. Y no es que lo estés clavando, pero te haces una idea de cuánto puede valer en cada uno de los escenarios. Comprendo. Y bueno, vale, entonces me ha quedado más o menos claro. Luego, tú dices que te has centrado un poco más en el shale que, por ejemplo, en empresas directamente de extracción o de refinado, como a lo mejor podría ser Repsol. Sí, bueno, Repsol, que es todo, básicamente. Bueno, sí, Repsol también tiene una cadena, como si fuera una cadena de supermercados, porque tiene la... Exactamente, Repsol es todo, sí. Y es mucho más complicada, sí. Entonces te centras directamente en extracción pura. Y luego, eso es. Volviendo a verlo desde el punto de vista de la opción, ¿se puede ganar más dinero comprando una empresa de shale que tenga el coste de extracción mayor que una que lo tenga menor? O sea, entiendo que es más arriesgado, por así decirlo, haciendo el símil con la opción, estaría más fuera del dinero, pero también entiendo que se podría ganar más dinero, porque estarías comprando una empresa que algunos darían casi por quebrada cuando no tiene por qué. Exactamente, sí. O sea, cuando lo que tienen las empresas con alto coste de extracción o con alto coste de producción, sea el sector que sea, pues esto te lo puedes aplicar también al acero o a cualquier otra cosa, es que, digamos, en principio son las que menos resisten caídas de precios, porque enseguida entran en pérdidas y a quemar dinero muy rápidamente, con lo que ya si le juntas que tengan deuda o cualquier otra cosa, pues no son capaces de sobrevivir. Pero es cierto que si se recupera el precio de la commodity, son las que más suben, porque a partir del punto de cierre, cada dólar, como si dijésemos, de subida, para ellos es multiplicar todo. O sea, claro. Mientras que para otros ya vienen ganando y para representar... Bueno, eso se ve con los países, es decir, no es lo mismo que para Arabia Saudí el petróleo suba de 50 a 55 si su coste de extracción está por debajo de 10,
que al final pues estás incrementando un 10% el beneficio total, que para un país, digamos, por ejemplo, como Venezuela, que seguramente su coste de extracción estará cerca de precisamente los 45-50, y que pasa de no tener nada de ingreso a que todo eso se convierta En ingreso. en ingreso, exactamente. Sí, la verdad es que... Y bueno, sobre Shale, ¿siempre hay alguna alternativa a invertir en Shale? Porque, por ejemplo, yo sé que tú conoces una empresa que, bueno, yo he invertido en ella a raíz de que tú me la comentaras, que es Transocean. Sí. Esa empresa no hace Shale, realmente lo que tiene son... No, ese es un proveedor. Claro. Exactamente, lo que hace, bueno, al final, digamos, la industria están los que sacan el crudo, luego los que lo refinan y luego los que lo distribuyen, evidentemente. Y entre medias de todas esas, pues va habiendo proveedores. Están Sí. los que alquilan plataformas, los que alquilan, pues eso, alquilan oleoductos, en fin, todas esas cosas. Y en Transocean en concreto, pues a lo que se dedica tiene una flota de buques plataforma, como si dijéramos, que operan en alta mar. Y entonces, pues consigue contratos por días Sí. para operar, para extraer petróleo para las grandes compañías que operan en alta mar y que tienen allí yacimientos. ¿De qué depende su negocio? Pues como en cualquier otra cuestión. Esto es como quien, yo qué sé, se dedica a vender, lo que sé, Amazon. Pues no sé, si supongo que Amazon tendrá contratado con UPS o con Seur o con Sí. otras cuestas. Bueno, si vende mucho, contrata mucho. con Pues en XPO, este sí, caso... también tiene. ¿Eh? Con XPO de logística, me parece que tiene. Exactamente. Pues en este caso, si hay buen precio del petróleo, se animan a invertir más, ganan más dinero y reinvierten más, ponen más plataformas y por tanto tienen que alquilar más plataformas. Y si eso lo hacen muchas compañías, como no hay tantos buques, pues sube el coste. El precio. Y si no, pues van bajando y los que no cubren, pues no alquilan las plataformas. Hay barcos que quedan pues anclados, pero siguen costando dinero. Entonces, bueno, ese es el negocio. Entonces, Y, bueno, sí, y sí. Transocean en particular, pues bueno, tiene una ventaja competitiva muy grande, que es que en rough waters, es decir, en aguas profundas complicadas, o sea, en alta mar, pues realmente tiene una flota única. Entonces ahí tiene poca competencia. Y ahí de nuevo, la cuestión es cuándo vuelve la inversión en CAPEX en estas compañías, cuál es el precio que justifica las inversiones ahí. Entonces, bueno, pues hay gente que habla de 50, hay gente que habla de un poquito más, 60, en fin. Ha dado recientemente resultados y aunque ha hecho ha llevado a pérdidas más de más de 1.600 millones porque vendió la parte peor de la flota, pero respecto a contratos y a precios por día, pues estaba bastante recuperado y en general estaban bastante optimistas. Sí. Luego, bueno, volviendo al tema de... Has hablado antes de los vencimientos de deuda. ¿Verías los vencimientos de deuda realmente como el horizonte, no de la inversión en sí, pero sí de la parte crítica de la inversión? O sea, por ejemplo, Transocean no, perdón. Hay otra que sé que te gusta a ti mucho, que es WPX, WPX, sí. que esa sí es de sale puro. Exactamente. WPX, si no me equivoco, bueno, los tengo delante, pero corrígeme si tú esta la tienes mejor estudiada que yo 1000 veces. Tiene unos bonos aquí que los estoy viendo que le vencen en 2020. Exactamente. Que de hecho los estoy mirando porque me planteé comprarlos. Uh-huh. Claro, pones ahí el límite de decir, si el petróleo, imagínate, cayera a 30 y se tira hasta 2020 a 30, ahí pondrías el peligro Claro, ahí ¿no? habría un problema gravísimo, porque sería muy difícil que ellos consiguiesen refinanciar Sí. En condiciones más o menos aceptables. Entonces ya estarías en una situación pues de suspensión de pagos y que probablemente los bonistas se acabarían quedando con la compañía. Sí, y además es una compañía que me ha sorprendido porque me puse a mirar el bono y, para que te das una idea, este bono lo emitieron en 2015. Fue una Sí. emisión de 500 millones, que es más o menos grande.
y estaba un cupón del 7,5 en el 2015, que los tipos en Estados Unidos estaban al cero. O sea, que son empresas que me resulta curioso, tienen un coste de financiación altísimo. Sí, bueno, en este caso la cuestión es que en esos años, o sea, en ese año en concreto, pues como todas las empresas de shale tenían dificultades, pues no conseguían el dinero barato. Esta emisión en particular la hicieron para comprar acres en el Pérmico, en la cuenca del Pérmico en Texas. Muy interesante, la verdad, comprar una compañía que se llama RKI. Y bueno, pues como la acción tampoco estaba muy bollante, pues entendieron que era mejor financiarse con deuda que hacer una ampliación de capital dilutiva, y consiguieron eso, una financiación a 5 años al 7,5%. Sí. Bueno, por si alguien nos está escuchando, ya no rinden el 7,5. Ahora mismo el bono cotiza a 107, 108, que viene a ser un 6% de TIR. O sea que realmente el mercado ha valorado mucho ese bono y lo ha hecho subir de precio un 8%. O sea que la gente veía que era un precio carísimo, claro, de deuda, y se han lanzado como locos a comprarlo. Claro, en esa época pues el shale, digamos, estaba en peores momentos que los que está ahora, y además en particular pues WPX está operando bien. Pero para que se haga una idea la gente, en el 2015, me parece que el suelo es febrero de 2016, si no recuerdo mal. Te lo voy a decir porque como tengo las gráficas delante, te lo voy a decir. Sí. Digo del petróleo, y bueno, seguramente ¿del petróleo? también. Bueno, y de la compañía también, seguramente. Pues, bueno, te lo digo, sigue hablando de... O sea... Pero vamos, en ese año anterior, o sea, lo que ha sido, pues, 2015-2016, hasta que hay una cierta recuperación del precio, quiebran más de 70 compañías de exploración y producción de petróleo en Estados Unidos, que básicamente estamos hablando todo de esquisto, shale, sí, y que es un número superior al número de .coms que quebraron en el 2000-2001 en Estados Unidos. O sea que fue más brutal el ajuste en el sector del que se había producido, en el sector de las nuevas tecnologías cuando estalló la burbuja.com, para que se vea, digamos, Lo que podría pasar es que a lo mejor monetariamente era menor, porque habría compañías de shale que serían pequeñas. Bueno, no sé cuánto será el mínimo para montar una empresa de shale, pero a lo mejor... Sí, pero bueno, no sé si conoce la gente el caso de Chesapeake. Chesapeake no llega a quebrar. No, yo no la conozco tampoco ese caso. Vale, Chesapeake, si la gente ve un poco la NBA, hay un equipo que se llama Oklahoma City Thunder, que juega precisamente en el Chesapeake Arena, que es un pabellón, y en general todo el equipo estaba organizado con dinero de shale gas de la compañía y de un señor que se llamaba Auberon bueno, que había conseguido convertirse en una de las personas más ricas. Bueno, también Harold Hamm con Continental Resources. Era un sector grande, o sea, no lo podemos subestimar. Y en particular en esta compañía, que digamos que tenía las operaciones en Oklahoma, sí, me parece que llegó a cotizar a 70 o algo así y cayó a 3 o a 2. Y recientemente el dueño, que en vez de vender acciones, lo que iba haciendo es ignorando las acciones para pedir créditos y constituir un imperio, incluido el equipo de baloncesto, pues bueno, lo perdió absolutamente todo y recientemente falleció, y había gente que decía que en un accidente de coche había gente que decía que se había suicidado. Y por ejemplo en el Bakken en Dakota también hubo, digamos, una explosión de construcción, ciudades que se creaban con cientos de miles de personas que iban. O sea, ha sido, el tema del shale no hay que minusvalorarlo, ha sido muy, muy, muy importante, y conseguir que Estados Unidos tenga el petróleo, el gas, en este caso, por debajo de $3, también le ha dado una ventaja energética enorme en los últimos 8 o 10 años, que ha permitido que la recesión haya sido mucho más suave
y que competitivamente para sus industrias, pues tener un gas tan barato también le ha venido muy bien. Sí, porque bueno, para quien no esté escuchando, el shale, la tecnología del fracking y del shale está muchísimo más probada en gas, ¿no? En el gas. Que en petróleo. Empezó en el gas, exactamente. Empezó en el gas y luego del gas se aplicó al petróleo. Sí. Sí. De hecho, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que aquí en España se podría hacer shale de gas en la zona de Ávila y demás, me parece que se podría Pues hacer. la verdad que no lo sé, pero probablemente porque, digamos, como dices tú, ya está muy probado, ya son más de 13, 14 años de desarrollo de la tecnología y realmente para estimular la extracción de gas realmente es más fácil sacar gas de la piedra que sacar el líquido, el petróleo, no el crudo. Sí. Bueno, luego salía, que te la quiero comentar a ti, no sé si la habrás leído, yo suelo leer mucho Bloomberg. Salía una noticia el 3 de agosto, o sea, esta semana, sobre hay un conocido trader de oil, o sea, de petróleo, que se hacía llamar o le llamaban God, Dios, en un alarde ¿cómo se dice? De humildad. ¿Me oyes? No lo conozco. Bueno, Sí, pero no lo conozco este hombre. Nada, pues salía que ha perdido ahora lleva un 30%, ha perdido un 30% el hedge fund que tiene un hedge fund solo de commodities. De hecho el hedge fund se llama Astenbeck Master Commodities Fund 2 y en junio perdió un 30% y ha dicho que va a cerrar el hedge, o sea que va a desaparecer el fondo de inversión. Y la verdad es que llevamos un año en general, por lo que vengo leyendo en Bloomberg y leo en varios sitios de inversiones alternativas, que es donde más me suelo meter, en la que la mayoría de hedge funds de inversiones en commodities, en particular los de gas, o sea, los de petróleo, perdón, están perdiendo dinero todos. Sí. O sea, sí. Están haciendo apuestas a que sube, pero no sube. O sea, y leo Bloomberg y parece que todos damos por hecho que el petróleo tiene que cotizar por encima de 50, pero la realidad es que hay mucha presión para que esté por debajo de 50. Sí. Entonces, yo también lo intento ver. Yo soy también un poco paranoico, los que me conocen, y yo, por ejemplo, siempre digo que el petróleo no puede permanecer mucho tiempo por debajo de 50, por ejemplo, a 30, tirarse 5 años, porque pienso en Rusia y al final el petróleo va muy correlacionado también con el gas. Si nos quedáramos como estábamos a principios de 2016 en esos precios en oil and gas, es que Rusia entraría en default. Claro. Entonces, solo por eso digo, a Estados Unidos o a quien tenga la deuda de Rusia le merece la pena gastarse más dinero en gasolina y decir, pero págame, que luego ya veremos. Pero claro, entraríamos en una situación que muchos países grandes, ya no estamos hablando de Venezuela o no, ya países serios, que entrarían en situación complicada. Por eso es la teoría que yo tengo para mantener el precio por encima de 50. Sí, lo que... el argumento es así, lo que pasa que los productores de commodities son los proveedores de los países desarrollados. Bueno, hay productores de commodities que también están desarrollados, como Canadá, Australia, etcétera, pero en general los productores de commodities son proveedores de los países desarrollados. Que a ti tu proveedor esté atravesando serias dificultades y tire el precio de tus aprovisionamientos te viene bien. Entonces, y más si además es un enemigo político. Entonces, yo tampoco creo, no sería ni siquiera inteligente por parte de Europa o Estados Unidos tratar de sostener el precio de commodities de ninguna clase. Pero aparte es que no el precio no lo... O sea, lo puede fijar la oferta si hay... Perdón, la demanda si hay una expansión económica grande, que normalmente va a venir si el precio de los commodities son bajas, porque evidentemente tener costes bajos y costes de la energía baja y coste de todos los aprovisionamientos, de los alimentos bajos, pues es muy bueno porque permite muchos negocios rentables y deja mucha más renta disponible, etcétera. Normalmente lo que va a ocurrir, lo que históricamente ha ocurrido, es que son los países
oferentes que no pueden aguantar precios tan bajos los que acaban montando algún tipo de esquema de restricción de la oferta, ¿sabes? Y ya se vio el intento de diciembre pasado de reducir en 1.800 millones, en 1.800.000 barriles diarios la producción, ¿no? Que llegaron a un acuerdo la OPEP y que luego lo ha renovado ahora en mayo. Y poniéndose de acuerdo enemigos pues como pueden ser Irán y Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que el precio bajo es insostenible para todos y al final acaban haciendo acuerdos de restricción de la producción, creo yo, porque si no es verdad que se reconfigura geopolíticamente todo, que bueno, yo tampoco creo que fuese una cosa del todo mala que todos estos países perdieran poder, Rusia, Venezuela, Irán, etcétera, pero evidentemente creo que van a luchar para no caer en un colapso, porque si la gente, si Putin sabe que en el 90 él coge el poder tras el default del 98 porque el petróleo estaba hundido, y lo mismo le pasó a los chavistas con el petróleo cuando lo cogieron el poder a 12, pues evidentemente saben que su única opción, además más países que no saben producir prácticamente nada, es restringir la oferta y tratar de operar como un oligopolio. Y bueno, si no lo hemos comentado, pero es verdad que el petróleo es antes que nada una commodity políticamente administrada, ¿no? Sí. Porque las grandes reservas son propiedades de los estados y además hay mucha desinformación en los países desarrollados. En muchos de ellos, pues a través del lobby ecologista se impide la prospección y la explotación. Y en fin, pues ya sabemos que es un tema complicado. Sí, pero claro, es que lo de cortar la oferta, yo digo, vale, la cortan, pero claro, por ejemplo, Kuwait, que tiene un petróleo muy barato de extracción, sí, y con una calidad altísima, no es como por ejemplo el de Venezuela, que prácticamente lo tendrías que pasar por un colador. Sí. Tiene un incentivo, vamos a llamarlo perverso. Para mí no es perverso, es sencillamente un incentivo competitivo a decir, bueno, voy a ganar menos, sí, pero me voy a quedar con la cuota de mercado. En cuanto los otros corten el grifo, vosotros cortadlo, y en cuanto los otros lo corten, yo lo voy a abrir el doble. Sí, o sea, eso está claro, que los y especialmente Arabia y los países del Golfo, pues juegan con ese doble, digamos, con esa doble alternativa, ¿no? Quedarse con más mercado, con precios más bajos, eliminando a posibles competidores con precios más altos, incluidos los americanos del shale, o bien mantener un precio suficientemente alto para tener más renta. También saben que a largo plazo no pueden llevarlo a un precio súper alto de meter en quiebra a tus clientes, como ocurrió en los años 70, ¿no? Hay países que son muy cortoplacistas, siempre muy agresivos, tipo Irán, Venezuela, que quieren poner el petróleo en 150, etcétera. Pero vamos, Arabia normalmente es de los que juega como dices tú, al doble juego de petróleo caro, más renta, pero sin causar crisis, y petróleo bajo, gano cuota de mercado. Entonces, es verdad que eso es una cosa que no tienen. Más luego meter a Rusia, que no está en la OPEP, pero que hace los acuerdos y otras. Entonces, sí, es muy difícil adelantar las cosas. Entonces, yo creo que cuando se invierte, lo que intentas es decir, bueno, de todos los escenarios posibles, les asignas unas probabilidades más o menos dadas a cada uno de ellos, y entonces si no sale del todo bien, no pierdo, y si sale bien, gano bastante, y si sale ya requete bien, pues me retiro. Y bueno, más o menos eso es un poco el tema, ¿no? De decidir a cuándo se entra. Sí, entonces, para ti, por ejemplo, el petróleo, ¿en qué rango crees que debería de moverse de forma normal, vamos a decirlo así? Bueno, es difícil de determinar. Es decir, si Arabia si el petróleo no estuviese nacionalizado en Arabia, en Libia, en Irán, en Rusia, y se estuviese en una época pre-años 70, es decir, no se fijase en cuotas de producción y
las empresas, en función de lo que les costase extraer, decidan si invertían o no, pues el petróleo estaría a la tercera parte de lo que está hoy. Pero como eso no pasa, pues los productores saben que restringiendo la producción más o menos a partir de donde están, son capaces de mantenerlo en bastante por encima de su coste de extracción. Entonces ya tienes que ir a qué es lo que cuesta extraer en países libres. ¿Vale? Y entonces ahí te encuentras con Estados Unidos, te encuentras con Canadá, te encuentras con otros, y al final esos son los que se han convertido ahora en los que entran o salen. Y por eso yo creo que entre 40 y 65 es donde nos vamos a estar moviendo normalmente. ¿De acuerdo? Salvo que haya un pico de demanda muy grande que no sea posible abastecer con estos swing producers y tengas que volver a depender del oligopolio, que entonces sí que se podría ir por encima de 80. 40-65 yo creo que es una cosa para tener en mente tranquilamente y decir, mira, pues yo estoy aquí invertido y sé que por cada $10 que sube el petróleo de estos niveles, pues de las dos compañías que he dicho yo, pues probablemente van a ganar, van a subir en bolsa un 70% o algo así. Si se va a 65, pues seguramente pues valdrían 2 veces y media, 3 veces lo que valen hoy. Ambas. Y si ambas, sí. Pues probablemente valdría, Transocean estaría cerca de 25-30 y WPX pues lo mismo, 25 por ahí. Si se van a 80 o 90, pero eso ya implicaría una economía creciendo todo el mundo desarrollado y China, etcétera, por encima del 4%. Es decir, China volviendo a crecer por encima del 8% y Estados Unidos y Europa entre el 3,5 y el 4%. Entonces ahí sí podría haber un petróleo 80. Pues entonces ya no te quiero ni contar. O sea, estaríamos hablando de que las dos valen 40. ¿Que eso puede pasar de aquí a 2020? Hombre, no creo. No creo que la economía esté vaya a haber tanto repunte la inversión, vaya a ir las cosas tan bien, etcétera. Y si nos movemos en los entornos en los que nos movemos ahora, pues va a haber esos movimientos entre el 45 y 55 y ya es la habilidad de las dos compañías de ser buenos operadores. WPX, por ejemplo, lo que hace muy bien es cuando hay repuntes en el precio, pues hace bastante hedges y vende una parte de la producción futura a ese precio, con lo que se asegura el flujo de caja para ir desarrollando. Pues Transocean también firma contratos, etcétera, y sabe que si el precio no es bueno, otros operadores van a ir cayendo. Entonces, bueno, ese es un poco el escenario. Es lo que has dicho tú, es como una opción y decir, bueno, me doy 2 años y medio para que la cosa pase por 60. Si la cosa pasa por 60, pues ya hago números. Puede que descargue una parte, me lo replanteo, puede que vuelva a entrar, pero realmente es bastante cómodo invertir en ese entorno. Quiero decir que es muy difícil mantener el precio por debajo de 35-40, porque aparte que hay países que colapsan, es que también mucho productor de esto independiente no aguanta esos precios. Entonces, digamos, se restringe tanto la oferta. Claro, se restringe tanto la oferta. Entonces, que eso se podría sustituir perforando sin límite en Libia, en Arabia Saudí, en Kuwait, sí, pero esos países no van a dejar. Entonces, pues estamos en lo que estamos. Es decir, hay petróleo más barato, pero no, los gobiernos no dejan sacarlo. Hay sitios donde se podía probar, pero los ecologistas no dejan sacarlo y estamos donde estamos. Entonces, pues es operar. Las energías que se presentan como alternativas son absolutamente carísimas, tipo solar, biotecnología tal, y la duda siempre va a estar en el coche eléctrico, pero bueno, esa es una duda que a lo mejor dentro de 10 años no la replanteamos. ¿Va más rápido, va más lento? Precisamente, bueno, la semana pasada hablaba en un newsletter que saqué, salía también una noticia en Bloomberg que hablaba del coche eléctrico y no solo del coche, o sea, hablaba de la producción. Ellos estimaban el consumo de petróleo en los años siguientes, la demanda, bueno, la producción, mejor dicho, y no solo veían o sea, primero te ponían como la demanda clásica que se veía esperando, la producción que toda la vida habíamos dado por sentado, pero claro, luego le ponían un factor que ya se va viendo, que se nota, que es esencialmente el factor de la eficiencia. Cada vez hacemos cosas más eficientes, se consume menos, pero luego le metía el factor del vehículo eléctrico. Y bueno, con los datos que ellos tenían, no lo tengo aquí delante ahora mismo en los newsletters,
con lo que ellos tenían, sacaban una bajada de la demanda de petróleo bastante grande. Mira, sí, la tengo aquí. La tradicional, ¿no? Estaba Sí. estimada en 2040 en la demanda en 110 millones de barriles diarios. Ujú. Y ahora, tanto con la eficiencia como con el vehículo eléctrico, estábamos por debajo de los 90. Ujú. O sea, de 110 a 90 a 80 y algo, hay una diferencia bastante Sí, un grande. 25% menos, por lo menos, sí. Sí, sí. O sea, Estamos hablando a 25 años y bueno, yo los números que manejaba eran no 100, sino probablemente 130 millones de barriles día, pero bueno, que sí que es posible que ambas cosas acaben teniendo impacto. También estamos hablando a 25 años. Sí, A sí, 25 estamos hablando años. de 2040, no de Claro, mañana. exactamente. Pero sí, yo coincido bastante. Es decir, nos moveremos en niveles parecidos a los que estamos hoy si hay coche eléctrico y si va un poquito más lento, pues un 30 o un 40% más. Y bueno, sí, con esos números más o menos es con lo que tenemos que, que mantenernos en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas muy raras. Porque es cierto lo que dices tú, que cada vez hay más eficiencia. Lo que pasa es que la eficiencia no siempre implica menor consumo total. Eso a los ecologistas no les gusta nada, porque lo que te ocurre cuando gastas poca gasolina igual es que haces más kilómetros, ¿sabes? Sí. Sí, Que no es que ahorres, es que entonces vas a consumir el doble. sí, no llegas a consumir el doble, pero al final dices, bueno, consumo Sí. más, o sea, en dinero me cuesta lo mismo, en gasto me cuesta lo mismo. Pero en litros sí va a ser Eh, más. sí, no, incluso en litros. O sea, lo que quiero decir, por ejemplo, si antes decías, consumo 6 litros a los 100 y hago 100 litros, ahora qué paso a consumir 4 litros a los 100, pues lo que hago es coger el coche 150 kilómetros. Sí. Y hay veces que también lo que hace la eficiencia es procesos productivos que antes no se hacían porque eran demasiado caros, pues ahora entran dentro de lo factible. Entonces, no siempre la eficiencia implica menor consumo total, aunque sí que es verdad que la rentabilidad, o sea, digamos, la productividad del hidrocarburo se extiende. Entonces, bueno, en ese aspecto yo soy más bien neutro. Creo que en Occidente en general se tiende a consumir cada vez un poquito menos petróleo, no brutalmente menos, pero cada vez un poquito más. Pero también es verdad que mecanizar y transportar al mundo en desarrollo no es fácil y están, digamos, en niveles muy bajos de mecanización. O sea, solo tienes que ver cómo está el campo en la India o en otros sitios, de cuántas carreteras hay, cuánta gente todavía se sigue moviendo en bicicleta, etcétera, cuánta gente todavía para calefacción quema leña y cosas así. Y es evidente que esa gente, a poco que suba la renta, va a intentar o va a querer consumir también el bienestar que dan los hidrocarburos. Así que, bueno, es cierto que se va produciendo esa transición, pero no es una cosa de un día para otro, de nuevo. De hecho, estoy viendo la gráfica porque es muy gracioso. Este artículo, bueno, ahora cuando suba el podcast, subiré también los enlaces a los artículos que estoy nombrando y te los pasaré a ti también por email. Es muy gracioso porque te va poniendo cada fase, como primero te pone solo eficiencia, luego te mete en la gráfica vehículos eléctricos y bajando me acabo de dar cuenta que ponía otro que era fuel switching, o sea, como alternativas, ¿no? de combustibles. Y bueno, aquí ya se iban a una demanda de 75 millones de barriles. O sea, que es menos que la que tenemos hoy en día. Hay menos que la que tenemos hoy en día, O exactamente. sea, que sería brutal, ¿no? Ese cambio. También creo que con esto del petróleo hay un poco de modas. O sea, al final, Claro. si yo tirara para atrás en Bloomberg y me pusiera en el año 2007-2008 con el petróleo a $150, probablemente vería estas gráficas diciendo que el petróleo iba a valer $300. Exactamente. Sí, Y que Goldman Sachs sacó un artículo que iba a valer 250, sí. o sea, que los mismos que antes decían que valía 200 ahora dicen que va a valer 5. O sea, yo creo que hay Sí, que eso tenerlo que
que los periodistas quieren vender y los que hacen research quieren que sus research sean impactantes. Claro. Entonces, para que la gente entienda un poquito, y bueno, eso sería cuestión de verlo en otro momento, pero la economía se mueve entre ciclos inflacionarios y ciclos deflacionarios, pasando en medio por ciclos estables de crecimiento. Los ciclos inflacionarios producen una crisis que se llama estanflación, con cuellos de botella. La crisis deflacionaria lo que tienes es sobrecapacidad y liquidación, ¿no? Para que la gente lo vea, los años 70 fueron un periodo de estanflación, es decir, de cuello de botella, aparte que luego los gobiernos aprovecharon para restringir todavía más la oferta, y lo que tenemos ahora, lo que hemos tenido en la última década, pues es de tipo deflacionario, ¿no? Pero justo antes de la deflación, pues se produce el recalentamiento de la economía, los cuellos de botella, estás hablando de 2005, 2006, 2007, y al final siempre la gente cree que lo que no es más que una fase de la coyuntura del ciclo es el new normal. Y entonces, pues te encuentras, en el 2006-2007 se van a acabar las commodities, sale José Borrell, se va a acabar el arroz, se va a acabar el petróleo, el peak oil, todos los ecologistas, esto es Malthus, no sé qué, no sé cuántos. Y luego pasan 8 o 10 años, lo que hay es sobrecapacidad, y entonces dicen que no, que el problema es que no hay consumo suficiente, que todo va a ser gratis. Hay un tío que escribe, el new normal es que todo sea gratis, ¿no? Y nos va a sobrar de todo, y vamos a cambiar a unas tecnologías que no va a costar nada, y los robots van a hacerlo todo gratis. Entonces, hay que mantener la perspectiva. ¿De acuerdo? Sí, sí. La perspectiva es que hay desarrollo, hay crecimiento, hay innovación tecnológica, cada vez hay más bienestar si se deja operar a los empresarios y al mercado y a la gente en general, que se trata de buscar las habichuelas produciendo valor y tratando de ahorrar costes. Hay, digamos, enfermedades de la coyuntura, que es por eso el máster nuestro habla del ciclo económico, que tiene que ver con el crédito, con la moneda, con la banca, etcétera. Y sabemos que en esas épocas pues hay veces que hay sobrecapacidad, hay veces que hay cuellos de botella, y si mantienes más o menos esa perspectiva y sabes lo que es normal y lo que son excesos por arriba o por abajo, te mueves bastante bien. Si a lo que te fijas es en la noticia de cada día, pues te sales desde que el petróleo va a valer 250 hasta que va a valer 10. Sí, sí, eso sí. Y seguramente no va a pasar ninguna de las dos cosas, ¿no? Eso sí. Sí. Y bueno, luego, aparte de estas que hemos hablado, ¿conoces, por ejemplo, algunas compañías? ¿Estás metido o has analizado algunas otras compañías, tipo, por ejemplo, esta de Tekai, que se está hablando tanto de ella, que tiene Paramés o algo así? Bueno, sí, esa no la he mirado, pero vamos. Yo, por ejemplo, tengo, no Tekai, pero tengo Euronap, que también es de buques, o sea, de barcos de petróleo. No tiene, estas son tus dos principales apuestas, ¿no?, por el sector. Bueno, de petróleo sí, hay algunas otras que son, digamos, o más sólidas, como puede ser National Oil o el barco, NOF. Lo que pasa es que esa, digamos, es una empresa más sólida. En su momento la tuvo Warren Buffett, que yo creo que él compró a 50 o 60 y ahora está a 33. Y esta básicamente lo que es proveedor de la industria, pues de fabricar todo tipo de implementos, ¿sabes? Brocas, los propios tubos, en fin, todas esas cosas, pues una empresa bastante grande. Y otras, pero bueno, estas dos que he comentado, lo bonito que tienen es que si la cosa sale bien se puede duplicar o triplicar. Las otras son más, pues bueno, pues una empresa que sea sólida, que pueda crecerte un 15% todos los años, que te dé un dividendo, etcétera, pero no sería nada excepcional. Digamos, eso lo puedes conseguir a lo mejor con un fondo value. Sí. Y bueno, luego es verdad que hay otros sectores, como todo el tema de los fertilizantes, que también están muy machacados, pero tampoco estoy yo seguro de que ahí sea el momento. Pero bueno, para la gente que lo quiera mirar, también yo creo que ahí se pueden encontrar cosas. Pues... Bueno, el cobre seguramente lo va a hacer bien. No lo sé, pero bueno, tampoco te diría, digamos, las mejores sectores van a ser tal cual.
Lo que sí tengo bastante claro es de los que en principio no entraría por estar excesivamente caros y a partir de ahí, pues bueno. Pero bueno, yo siempre comento que con tener 3 buenas ideas al año está bastante bien. Al final, cada 3 años tienes una cartera de 9-10 compañías, las rotas por terceras partes, y Sí. si la cosa va como debe ir, se consiguen buenas rentabilidades. Tampoco hay que volverse loco de tratar de tener 60 compañías. Y si no se tienen las ideas así que vengan, o porque no aparezcan oportunidades o porque no se encuentren, pues meter un porcentaje de la cartera en fondos con inversores súper solventes y tal, pues también suele dar buen resultado, porque normalmente siempre hacen un 10%, un 15%, a la larga sí que está bien. Pues nada, José Ignacio, si quieres añadir algo más, bien, si no, yo creo No, pues que... encantado de haber estado contigo, y ya tienes un nuevo seguidor. Nada, muchas gracias. Y nada, Venga, pues, muchísimas gracias por atendernos. La verdad, nos ha explicado bastante bien el sector, cómo va evolucionando el precio y nos ha dado 2 buenas ideas de inversión. Yo ya estoy dentro. muy bien. Y nada, pues muchas gracias y a ver si volvemos a vernos pronto. Venga, un saludo, hasta Venga, luego. hasta luego.